y allí donde lo vamos a ubicar en nuestras Biblias, Ageo. Es una profecía dada a esta persona en un tiempo en que el pueblo de Israel terminaba su tiempo de cautiverio. 70 años bajo el dominio, el imperio de Babilonia. Así como le fue dado profecía a Ageo, también le fue dado profecía en ese mismo tiempo a Zacarías y al mismo Esdras. Porque se trataba, y a Nehemías, se trataba de que el pueblo regresaba a su tierra. Y había que dar lugar a la reconstrucción de las murallas, de los muros de Jerusalén, pero también había que dar lugar a la construcción, a la reedificación del templo. Recordemos que la ciudad había quedado desierta, asolada, maltratada, destruida. Pero habían pasado ya 2 años que había cambiado de imperio. Ya el imperio babilónico había terminado, había entrado el gobierno del imperio medo-persa. Y estaba en ese entonces el rey Darío, reinaba el rey Darío. Y por las misericordias grandes de Jehová nuestro Dios, ya el pueblo se estaba asentando en su tierra. Y le fue dado también por varios profetas palabra a su pueblo. Esta palabra que el Señor nos trae hoy habla de la necesidad de seguir, de escuchar la voz de Dios, de anhelar, de apreciar la voz de Dios. Y por otra parte, apreciar y considerar su voluntad. En ese entonces, el pueblo llega a esa tierra, a su tierra nuevamente, y ellos se dedicaron fue primero a ¿qué? A arreglar sus casas, a construir sus viviendas. Dice esta palabra, comenzando esta porción de la profecía, dice que ellos aterzonaban, o sea, decoraron, pusieron sus casas bien bonitas. Y en ellos se dedicaban tiempo completo. Y eso no está nada mal. El problema estaba en la prioridad que habían establecido. Pues se habían olvidado de la casa del Dios Padre. Se habían olvidado del templo, de la casa de Dios. Y Dios utiliza a este profeta para decirle, háblale a mi pueblo. Y que ellos entiendan cuál es el orden. Que ellos entiendan cuál es mi voluntad. Que ellos escuchen mi voz. Y en ello, en esta palabra, en esta profecía, el Señor nos dice hoy que meditemos bien sobre nuestros caminos. Que meditemos, escuchen, dice así la palabra, meditemos bien sobre nuestros caminos. Y es porque nosotros nos apresuramos, tomamos grandes ventajas en hacer nuestro propio plan para nuestros propios beneficios y necesidades. Pero en esa lista olvidamos que existe un único y grande Dios que nos da la libertad que está en nosotros, tanto en la aflicción como en la reprensión, en la exhortación, como en las bendiciones. Y por eso Él nos dice, es bueno que meditemos, nos detengamos y meditemos bien sobre nuestro camino. Si leemos los versos 3 al 5, son solamente 2 capítulos el libro del profeta Ageo. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esa es la exhortación que da el Señor. ¿Sí me están siguiendo, pueblo? Parece que el Señor, así como lo dice su palabra, que preferiblemente es que todos nuestros caminos los encomendemos a nuestro Dios, a Jehová. Encomendá a Jehová todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. Qué bien nos hace buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás, y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás es añadido a nuestras vidas. Si seguimos leyendo los versos 7 y 8, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Fíjense cómo insiste. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Fíjense lo grande y lo poderoso, como dice ahí al final de ese verso. Y pondré sobre ella mi voluntad. Amén. Y pondré en ella mi voluntad. Creo que el primer cántico de adoración y alabanza que entonamos hoy aquí, en la mañana de hoy, era anhelando la gloria de nuestro Señor. Amén. De su voluntad. Porque aquí dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Amén. Amén. Cuando el Señor comienza por su casa, cuando nosotros comenzamos a adorar y contemplar lo que el Señor trae para su casa, todo se pone en orden. La casa de nosotros también así recibirá bendición. Amén. Amén. Así que el primer componente de esta mañana de hoy es apreciar la voluntad de nuestro Dios. Porque cuánto hemos sido enseñados a anhelar de esa voluntad de Dios. Muchas veces. Nuestro Señor Jesús así lo enseñó en su oración. Y en estos días, en el clamor que nos reunió el Señor, también me dio una palabra en Hebreos 10:7, donde nuestro amado Señor Jesús habló y dijo cuánto esperado, y él anhelaba la voluntad de Dios, porque así estaba escrito de su vida, hacer y cumplir esa voluntad. Anhelar y apreciar la voluntad de Dios es apreciar el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. El plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y parece que eso nos hace muy bien, porque el verso termina diciendo, como lo leímos, y seré glorificado. Amén. ¿Cuánto nosotros anhelamos que el Señor sea glorificado en nuestras vidas? Amén. En nuestra casa. Pero no, sucede con nosotros en esta historia, como le acababa de decir en la introducción. El pueblo tras vez, una y otra vez, de manera repetida, se va a sus propios deleites o a sus prioridades, digámoslo así. Primero atiende sus asuntos, sus planes y sus proyectos. Vuelvo e insisto, eso no es tan mal. Pero qué bueno es que encomendemos cada plan, cada pensamiento y dar lugar a la voluntad y la preeminencia de nuestro Dios. Cuando el Señor dice trae madera, traer todo lo que tú tengas, talentos, dones, a tu casa, a mi casa. Se trata que nuestra vida está ordenada realmente, correctamente con el Señor. Cuando hacemos eso significa que tenemos una vida de comunidad, de iglesia, del cuerpo del Señor. Cuando vivimos apreciando lo que en la casa de Dios se hace, apreciamos trabajar para su obra. No solamente el congregarnos en el día de reposo, donde el Señor envía también bendición, sino dar lugar a dar de nuestros talentos, de nuestro conocimiento, de nuestra utilería, de nuestras herramientas, de nuestros materiales, de nuestros recursos financieros, de nuestro tiempo, a la obra del Señor. La obra del Señor es para algo eterno. Se siembra y se hace en el reino de Dios para cosas grandes y eternas. Cuando el Señor Jesús dijo, buscad primeramente mi reino y su justicia, nos estaba hablando sencillamente de eso. No con simpleza, sino con sencillez de corazón, para que nosotros sabiamente pudiéramos entender, apreciar el trabajar en la casa de Dios. Honrar la casa de Dios, que de hecho comienza por nosotros mismos.
La casa de Dios somos nosotros también, esos templos y morada del Espíritu Santo. Y la casa de Dios se perfecciona aquí en la reunión de los santos. De aquí se forja lo mejor para cada tarea, para cada oficio, para corresponder en familia, para atender al enfermo, al necesitado, el Señor da el tiempo para todo. Hay tiempo para reír, para llorar, para despedir. Hay tiempo que el Señor da espacio a cada día para que nosotros lo vivamos y nos regocijemos en el día que nos ha dado el Señor. Amén. Entonces cada quien corría a su propia casa y cada quien se esmeraba más por sus propios proyectos y beneficios. Aún más se apoyaban en sus mismas prudencias. Cuando hablamos de prudencia, inteligencia y sabiduría, también hablamos de los recursos y de mi poder. Yo puedo, yo tengo eso, yo lo hago. Sí, tal vez lo has logrado, alcanzar a hacer muchas cosas, pero las perfectas, buenas y agradables son las que vienen de la voluntad de Dios. Esas nos traen regocijo, esas son sabias y verdaderas. Por ello, la palabra, el mensaje de hoy, meditemos bien sobre nuestros caminos. ¿Por qué? Porque meditando de entrada, entonces, estamos hablando que hay dos problemas. Y ya lo recalcábamos anteriormente. Nuestras prioridades, ¿verdad? Pareciera que están invertidas. Primero hacemos lo que nosotros necesitamos, porque realmente acudimos a nuestros requerimientos, a nuestras necesidades de familia, a nuestros requerimientos personales, a nuestros proyectos. Pero realmente, entonces, que podemos entender que el problema no es ese. El problema es la prioridad. Si nosotros le damos la prioridad a lo que dice el Señor, a lo que tiene el Señor para nuestras vidas, a lo que el Señor establece en su mandamiento, en su palabra, sabemos que el Señor determinadamente va a dar espacio a cada asunto. Mire, en estos días una experiencia que tuve, y fíjense que hasta ahorita que estamos recibiendo esta bendición de nuestro Dios y Padre, por su grande gracia y su grandes misericordia, esta vivienda, esta casa que nos ha dado el Señor. La semana pasada meditábamos que hacía aproximadamente 7 años habíamos salido de aquí al lado. Familia que nos visitan hoy. Antes, hace aproximadamente 7 años, nosotros habitábamos aquí al lado. Y dimos vuelta y nos paseamos, el Señor nos paseó por varios sitios. Y fíjense hasta donde nos trajo el Señor. Leyendo esta palabra, fíjense ustedes, a veces ocurre todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, también sucede con nosotros. Pero ese tiempo que también el Señor utiliza para perfeccionarnos, para la reprensión y los actos del Señor donde se permiten la prueba, el desierto, es para que nosotros seamos perfeccionados. Nuestros corazones se pongan mansos y humildes como del Señor. Amén. Y el segundo es que no hemos considerado tampoco la voluntad de Dios para que Él sea glorificado. Entonces, por un lado no hemos considerado las prioridades y por otra parte no hemos considerado su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, como se lo dije anteriormente, lo hizo. Y si pensamos humanamente, nuestro Señor Jesucristo también en cuerpo, en hueso, en carne, estuvo aquí en la tierra. 100% hombre. Tuvo también las necesidades, requerimientos que nosotros tenemos hoy día. Dice la palabra, las escrituras, que Él fue tentado en todo. ¿Qué no quiso tener nuestro Señor Jesús de niño y de joven vivir? A veces no nos hacemos esas preguntas. Pero en carne propia Él sufrió todas estas aflicciones que tú y yo vivimos hoy. 100% hombre como nosotros, 100% hijo de Dios. Y Él estando allí, hablábamos también en estos días,
en el huerto, también fue expuesto y dijo a su padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque ese hombre que estaba sufriendo en carne como nosotros, hoy, ¿verdad? Sí estaba claro entonces con la prioridad, y entonces estaba claro con la voluntad del Padre. Porque sabía quién era. Y eso es lo que el Señor nuestro Dios demanda de nosotros hoy. Que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Somos un pueblo que Dios ha reunido y ha traído nuevamente a su tierra. El Señor hoy nos está trayendo a esta vivienda, a esta casa, a ser sede en ella, a funcionar en todas las reuniones que esta iglesia, el Señor ha planteado, ha planificado, que nosotros trabajemos, que trabajemos con los niños, que trabajemos con los adolescentes, que trabajemos con los jóvenes, que trabajemos con todo su pueblo. Que de aquí nosotros también ahora tengamos lugar a discipularnos. Los que están por discipularse, Alicia Martínez, vamos a ver si esta vez se inscriben. Amén. Hay muchos que están por allí pendientes por inscribirse en la nueva corte de discipulado, que lo vamos a hacer a partir, creo que de octubre. Esta casa es la casa del Señor. El Señor nos permite formarnos, trabajarnos, prepararnos para salir a conquistar las batallas que Él ya nos dio. Amén. Las batallas son para conquistarle. El Señor es el que nos da la victoria. Amén. Pero gloria a Dios que entonces hoy nos está hablando de su casa. Y nos está diciendo en este pasaje también, voy a permitirme con el respeto de todos leerle una reflexión que hizo un predicador muy reconocido, Charles Spurgeon, meditando acerca de este libro de Ageo. Porque se trataba de que cuando llegábamos, ellos habían llegado a su tierra, habían construido sus casas y todo iba chévere, todo iba muy bien, pero comenzaron entonces a vivir eso que tenían, pero nada les alcanzaba. Eso sucede. Tú siembras y en vez de cosechar 100, cosechas 50 y te alcanza nada más para el día. Y estaban pasando esas cosas. Eran porque las prioridades estaban invertidas. El Señor los había traído a su lugar, pero ellos no estaban dándole el primer lugar, la prioridad. Y tampoco estaban dándole lo que el Señor le corresponde. Lo primero y lo mejor. Dice así: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Las personas no caritativas escatiman sus donaciones a los ministerios de la iglesia y a las organizaciones misioneras, y luego consideran que esos ahorros es economizar. De paso, nuestro Señor Jesucristo lo llamó Corbán, ¿se acuerdan? Cuando Él le decía a los fariseos: ustedes no traen sus diezmos ni ofrendas porque tienen como excusa que tienen que ayudar a su papá y a su mamá. Ustedes son unos hipócritas. Porque si de todo lo que yo les doy a ustedes, si ustedes guardan primero para mí, van a tener para darle a su padre y a su familia. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Nos bendicen para bendecir. Y luego consideran que esos ahorros es economizar. Y realmente no es así. No se dan cuenta de que de esa manera solo consiguen empobrecerse. Su excusa es que deben ocuparse de su familia, mientras que olvidan que negar aportes a la casa de Dios es la manera más segura de traer la ruina sobre su propia casa. Los soberanos caminos de nuestro Dios pueden hacer que nuestros esfuerzos tengan éxito, que superen nuestras expectativas, o pueden derrumbar nuestros planes y producirnos desánimo y confusión. Con un simple toque de su mano, Dios puede timonear nuestro barco por una vía provechosa
o la puede naufragar en la pobreza y en la bancarrota. Las Escrituras enseñan que el Señor enriquece al generoso, pero hace que el avaro descubra que retener su dinero solo lo conducirá a la pobreza. El Señor allí, nuestro Cordero y el León de Judá, dio el mejor ejemplo. Hizo lo que el Dios Altísimo le había encomendado hacer. No escatimó nada. Por eso yo a ustedes, hermanos, hoy les pido que hagamos un ejercicio humano, pero vamos a hacerlo. Meditemos sobre nuestros caminos. Yo quiero que usted tome unos segundos, un tiempo para que mediten en sus caminos. Lo que hemos alcanzado, lo que usted ha logrado hacer, lo que queremos alcanzar también, lo que necesitamos, sean bienes materiales, familiares, financieros, salud. De hecho, en eso que le estoy invitando a que meditemos, están repletas y llenas nuestras oraciones, ¿verdad? Si nosotros meditamos en lo que queremos, nosotros siempre colocamos esas peticiones, esas solicitudes a nuestro Dios. Pero ¿qué tal que si de todo eso lo que tú has meditado y lo que tú has querido, no has logrado todavía obtenerlo? ¿Qué pensarías tú de ello? ¿Que esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Porque déjame decirte que mejor es contemplar y atesorar, o mejor dicho, considerar lo que Dios nos ha dado, lo que tú tienes, lo que ya hemos conseguido y alcanzado en tu casa, hasta el aire que respiramos en el día de hoy, dar gracias por ello, que a veces en mucha y gran manera ocupar nuestro tiempo en pedir y pedir más de lo que no tenemos. Siempre estamos ocupando más el tiempo en lo que no tenemos aún y queremos más y más y más. Cuando el Señor en primer lugar ha dado a tiempo oportuno lo que hemos necesitado. El Señor siempre ha correspondido a nuestras necesidades. A tiempo y fuera de tiempo el Señor ha estado allí fielmente para con nosotros. Nosotros, familia, hemos sido lo que no hemos considerado la prioridad de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos sido nosotros los que le hemos fallado a nuestro Señor. ¿Qué si meditamos en nuestros corazones, si hemos encomendado a Él? Pues todo lo que le hemos encomendado en nuestras oraciones, Él la tiene en cuenta. Él las ha considerado. Pero como un buen padre que está consciente, sabe lo que un hijo realmente necesita y le hace falta. Todo lo que nosotros le pedimos con grande solicitud a nuestro Dios y Padre, Él escucha nuestras oraciones, ciertamente. Pero Él tiene cuidado de darnos y bendecirnos con lo que realmente nos hace bien. ¿No dice su palabra acaso que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Qué tal si comenzamos a meditar en nuestros corazones y considerar que más es lo que tenemos y ha sucedido? Todo lo que el Señor nos ha permitido compartir en familia, el sustento, el abrigo, la salud, eso es digno de adoración a nuestro Padre. Meditaba en estos días, el martes despedimos a un tío. Aquí están mis tías también presentes, sus hermanas. Fue momento y lugar para nosotros como familia de llorar y dolernos. Estas son las aflicciones que este mundo están. Pero dice el Señor, no temáis, no teman, manada pequeña. Dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Amén. Estas aflicciones el Señor nos habló que nos sobrevendrían a nosotros, pero que nos regocijáramos en Él.
porque el camino de Él es verdad, es verdadero y eterno. Amén. En estos días, ayer, también nos tocó despedir a otra persona. Al tío esperábamos su partida y nos alegramos mucho que Dios nos dio lugar en familia de compartirle estas nuevas noticias, las buenas nuevas de salvación, mi hermana María. Eso es un gran privilegio y una gran bendición para todos nosotros, pueblo de Dios, cuando tenemos a un familiar, un amigo cercano y poder visitarlo y poder tenerlo al lado y hablarle de nuestro Jesús, hablarle de nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y tener la alegría, el regocijo, que aunque estemos en ese momento, como nos dio palabra, que también es de grande importancia, nos podamos llenar de gozo, de la misericordia, la gracia y de la voluntad de Dios. Así nosotros, el Señor nos mostró un camino a esperar en Él su voluntad. Y como familia así nos abrazamos y nos regocijamos y hoy estamos aquí presentes por ello. Pero también nos tocó despedir a una persona que inesperadamente, un jefe de familia, 44 años de edad, 3 hijos, una esposa, con su mamá viva, le dio un infarto y se fue. Te estoy hablando, familia, que nuestra vida es en un segundo, es efímera. Te estoy hablando de que estamos hoy aquí hablando y escuchando, pero de pronto mañana no sabremos qué estaremos haciendo, dónde estaremos. Por eso es bueno meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dirección, qué rumbo estamos teniendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas? Y asimismo también podemos comentar como testimonio aquí presente. Sé que ustedes tienen muchos más testimonios de paso. Tuve lugar, Dios me proveyó de unos recursos hace unos meses atrás y tuve la oportunidad de hacer unas pequeñas reparaciones en mi casa, en mi vivienda. Y esos recursos llegaron y entonces me sobreabundaron, hermano, porque yo tenía un pequeño proyecto allí, un pequeño plan, y entonces terminé haciendo más de lo que yo estimaba hacer. Y cuando yo veía lo que estaba hecho, yo le daba gracias a Dios porque decía, cónchale, Señor, esto es tu voluntad realmente. Porque yo me lo pensaba, lo imaginaba y a veces soñaba y te lo pedía, pero no había alcanzado a hacerlo. Entonces, como entendí como que a veces pasa eso, que cuando le damos el primer lugar al Señor, entonces el Señor también nos da un lugar a nosotros para tener también un espacio para reparar nuestras viviendas. Amén. Eso es el testimonio que le quiero dar. Mi esposa y yo a veces andamos corriendo para allá, para acá, el tiempo, todo. Pero qué regocijo es que cuando le servimos al Señor, le damos de nuestro tiempo al Señor, y también el Señor paga justamente a nosotros. En todos los ámbitos, en todo, hasta en el cuidado, porque tuve un pequeño percance que todos se enteraron, ¿verdad? Cometí una imprudencia y prácticamente, bueno, pues me iba a estortillar. Y Dios envió de sus ángeles para que no me ocurriera nada. Fue una imprudencia de mi parte. Allí en la lista de prioridades nos dice primero la escalera, Jonathan. Tenía que hacer primero la escalera. Pero si meditamos en honrar a nuestro Dios y Padre, darle también gracias por lo que nos ha permitido, ¿verdad? Y por lo que tenemos. Amén. Hoy le podemos dar gracias al Señor. Amén. Porque sabemos que Dios en cada ámbito de nuestra vida y la familia, el Señor ha respondido a nuestras oraciones y a nuestras necesidades al tiempo y al momento que Él ha considerado. Nosotros nos alegramos la semana pasada cuando lo hicimos público, cuando nuestros jóvenes que culminaron el bachillerato a bien consiguieron su cupo universitario. Gloria a Dios. Y así han sucedido muchas cosas en nuestras casas, en nuestra familia. Muchos seguimos esperando el milagro de nuestro Dios y Padre en nuestra familia.
de ser restaurados. Pero Dios a su momento, a su tiempo, que es bueno, perfecto y agradable en su voluntad, así lo hará, familia. Así lo hará, iglesia. Dios lo que nos está recordando hoy, que cuando nos trae a su casa, que nosotros consideremos en primer lugar esta su obra. Aleluya. Esta su casa, Gloria a Dios. donde tenemos lugar de presentar en nuestro alfolí el Señor. De hecho, esta profecía también, usted cuando revisa la Biblia está allí, Zacarías después y Malaquías. Estaba hablando que el Señor estaba trayendo a su pueblo, de dar todo ese vueltón por allá, traerlo a su tierra, a su ciudad, para restaurarlo, restablecerlo y que ellos fueran fieles. Y el Señor envió palabra para que el pueblo se enderezara y para que cogiera el rumbo y la dirección correcta. Lamentablemente el pueblo sigue a veces en sus necedades, en sus prioridades, es lamentable. Pero Dios siempre se va a mantener fiel. Amén. Cuando usted lee las Escrituras, siempre Dios se mantuvo fiel a sus promesas. Amén. Luego dice que cuando comenzamos a temer a Dios y oír, ¿se acuerdan? Y oír su voz, muchas cosas van a comenzar a suceder. Gloria a Dios. Teníamos apreciar su voluntad, pero también tenemos que apreciar, afinar nuestros oídos espirituales. Nuestro oído es el escuchar bien su palabra, su profecía, leer y meditar en este libro. Dios está muy atento a que nosotros le escuchemos su voz. Y eso comenzó a hacer Zorobabel y Josué, porque este libro se trata de dos personas allí, como ustedes tienen, creo que han hojeado su Biblia mientras que la han estado predicando, que estas profecías le fueron dadas a una persona que fue puesto por gobernante, Zorobabel, y a otra persona que fue puesto por sacerdote, Josué, en la casa del Señor. Cuando esto comenzó a suceder en estas dos personas, en Zorobabel y Josué, muchas cosas comenzaron a suceder. Leamos el verso 13 y 14 del capítulo 1. O leamos del verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Eso sucedió con estas personas cuando le vino la profecía del profeta Ageo. Ellos simplemente decidieron, consideraron escuchar la voz de Dios, el consejo que le había llegado a sus vidas. Luego en el capítulo 2, en los versos 4 y 7, el Señor le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esto lo ha dicho el Señor porque lo ha prometido, y todo ha sido por su pacto eterno. Más adelante dice el Señor que todo lo he hecho por mi pacto que he hecho con ustedes, que ha hecho con nosotros, pueblo de Dios. Y esta profecía apunta hacia nuestras vidas en la obra redentora de nuestro Cristo Jesús. Esta profecía habla de la casa
que había que reedificar. Pero también habla de la casa, nosotros, el pueblo de Dios que necesita ser reedificado. Hablaba el Señor de su casa, no solamente el templo material, sino hablaba también de la casa que somos nosotros, su templo y morada. Y hablaba del Señor Jesucristo, nuestro tabernáculo. Hablaba de Él, de su obra redentora. Porque aunque el Señor está diciendo más adelante, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es nuestro príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor en esta profecía está hablando no solamente en el día, en el momento que se iba a cumplir para ese tiempo, para ese pueblo que estaba retornando a su tierra prometida, sino también se proyecta a estos días como una grande enseñanza, como un pueblo que somos de Dios, pero también en la esperanza viva que tenemos en Jesucristo, nuestra casa, nuestra habitación. Y el que dijo, yo voy allá a prepararle moradas. Y si no fuera cierto, no se los diría. Lo ha dicho el Señor Jesucristo. Fue al cielo a prepararnos moradas con Él. Pues ahora esfuérzate, pueblo. Yo estoy con vosotros, ha dicho el Señor. Mi espíritu estará con ustedes. Amén. Yo creo y pienso que ustedes también en su corazón se les ha sido revelado el mayor y mejor regalo que Dios ha cumplido en nuestras vidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es habernos enviado a su Espíritu Santo. Amén. A morar con nosotros hasta el día de nuestro encuentro con Él. Porque Él está haciendo una obra perfecta en nuestra casa. La obra que comenzó a hacer en nuestras vidas, Él la está perfeccionando hasta ese día. Y así como edifica nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro ser es para que nosotros demos testimonio de edificar esta su casa. Amén. Cada detalle, cada cosa que hagamos nosotros como hijos de Dios, tiene que ser como para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vuelvo e insisto, esto es un bien material, pero aquí quienes hacemos morada y habitamos en esta casa y damos lugar a nuestras actividades. Nosotros los santos hijos de Dios. ¿Quiénes somos los responsables entonces de mantener y de levantar todo lo que el Señor quiere hacer en esta casa? Amén. Y si el Señor quiere ensanchar las estacas en esta vivienda y quiere traer y añadir más a su pueblo, muchas personas en otras oportunidades me decían, mi hermano Pastor Miguel José, otros me conocen ahí como Cheo, mi hermano Cheo, y aquí está mi hermano Miguel Narciso. Pastor de Jesús, ¿dónde está? Está por allá dando clase. Él me llama como me dice mi mamá. Muchos decían, amado, hagamos una campaña para... ¿Y dónde vamos a meter las personas si hacemos una campaña evangélica afuera? El Señor va a añadir a su tiempo lo que son, el Señor tiene predestinado para que se añadan a su pueblo. A nosotros nos toca ser fieles al Señor, fieles a su obra, lo que el Señor nos ha demandado hacer, de eso debemos ocuparnos. Con las prioridades que el Señor está estableciendo acá. El Señor quiere formar nuestro carácter, formar nuestra casa, nuestras vidas. Primeramente aquí edificar su casa. Y el Señor quiere, como dice la palabra, que si Jehová no edificare su casa o no cuidare, hablando en términos de seguridad, en vano, en balde trabajamos nosotros los que estamos acá. Pero nosotros tenemos la convicción de fe de que el Señor está haciendo una obra perfecta en nosotros. Entonces seamos obedientes al plan que Dios ha puesto en nuestras vidas, comenzando por mi persona como siervo, como servidor del Señor, a los pastores que estamos aquí trabajando, a los coordinadores, y así sucesivamente, cada uno que se encuentre trabajando como un siervo de Dios en cada coordinación,
Sea obediente al plan de Dios. Sujétese al plan que Dios nos ha entregado. Y de manera ordenada, con las prioridades que el Señor ha establecido, el Señor dará lugar a cada bendición, a cada proyecto. El Señor bien conoce de todas nuestras necesidades. Ayer nos sentábamos acá para colocar esta silla y mi hermano Alfredo ya soñaba con meter aquí el aire acondicionado, meter aquí muchas cosas. Hermano, estamos soñando bastante, pero vamos a arreglar todo esto. Ya tendremos, hermano, están invitados todo el pueblo de Dios a sentarse, a soñar, a proyectar y más que todo poner en prioridad la voluntad de nuestro Dios, escuchar su voz, lo que el Señor quiere, así podamos hacerlo, que lo hagamos, que no comencemos a hacer cosas así disparatadas o que no sea la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor quiere que haga su pueblo, sabremos que su Espíritu Santo así lo va a revelar. Amén. En el capítulo 2 seguimos, dicen los versos, ya lo leímos 8 y 9, ¿verdad? Sí. Entonces ya para concluir, amados, esta exhortación que bien recibimos de nuestro Dios y Padre, trata de nuestra prioridad de perseverar en su casa. Fíjense lo que dicen los versos 18 y 19 del capítulo 2. Lo vamos a leer. En esta profecía se hablaba de fechas y de tiempo. Esta profecía a Ageo fue dada de forma pragmática, es decir, muy directa, con fecha, con tiempo. Esto se tardó 4 meses para que su casa fuese reedificada. Eso fue contrarreloj. Fue la voluntad de Dios sobre su pueblo de enviarle esta profecía, estas palabras. Y bastó que estos hombres, Zorobabel como gobernador y Josué como sacerdote, escucharan la voz de Dios y fueran obedientes a su voluntad. Termina diciendo: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. Se hablaba del cimiento. Hoy nosotros tenemos esta sede que el Señor nos ha dado. ¿No han considerado ustedes que tal vez el Señor está diciendo que a partir de este momento en adelante nosotros seamos fieles? Amén. Desde ahora en adelante meditemos en nuestros corazones. Amén. Pero esto que estamos leyendo, como se los dije antes, indica hacia la casa, hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que meditemos en nuestros corazones de la simiente, no solamente hablaba de la simiente, de las bases, del edificio, del templo del Señor. Hablaba de la simiente, donde habría de cobrar lugar el nacimiento de nuestro amado Redentor y Salvador. Como nuestra casa, nuestro reposo seguro, nuestro Redentor Jesús. Si leemos el verso 19 nos lo confirma. El Señor dice, hace una pregunta: ¿no está aún la simiente en el granero? Dice como aquí, en ese Edén perdido, en la tierra. Ni la vid, escuchen bien, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Amén. Gracias. Esto es una profecía que dio el Señor antes que viniera nuestro Mesías Jesucristo. Y el Señor estaba determinando y hablando sobre su casa, reedificar su templo. Pero el Señor también estaba yendo más allá. Estaba diciendo, hay una promesa de bendición mayor que este templo. Y estaba hablando de la simiente, estaba hablando de nuestro amado Mesías, de la vid verdadera que había de venir. Y por eso es que el Señor cesó 400 años por la imprudencia de un pueblo. Después hasta el profeta Malaquías cesó el Señor de hablar a su pueblo. ¿Por qué, pueblo? Porque dejaron de escuchar la voz de Dios.
el Señor dijo, no les voy a hablar más. Pero hoy nosotros como pueblo, casa que el Señor ha edificado para nosotros, tener lugar esta congregación, comunidad cristiana Los Soberos, un lugar donde podemos rendirle culto de adoración y de alabanza a nuestro Dios y Padre. Todo lo hacemos es para la honra y gloria de su nombre, para que sea exaltado y glorificado el Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si en tiempo pasado estaba hecha la promesa de esperar la simiente, esperar el Mesías prometido, ¿qué nos esperamos nosotros próximamente, pueblo de Dios? ¿Qué nos esperamos nosotros, casa de Dios? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza mayor. Esta gente en el pasado, este pueblo en el pasado, el que el Señor le estaba hablando, que fueran fieles a la casa del Señor, que primero tuvieran en cuenta la casa de adoración y alabanza, y de presentarse en sacrificio vivo delante de nuestro Señor. Ellos estaban esperando el Mesías prometido, y bien lo tuvieron, bien lo recibimos nosotros. Pero ahora nosotros esperamos las misericordias grandes de Jehová, Amén. nuestro Amén. Dios. Gloria a No Dios. solamente esta casa, sino que lo que ahora hagamos, familia, iglesia, y con esto termino, será para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre. Amén. Porque es en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que Él lo ha contemplado y lo ha diseñado perfectamente todo. Amén. Sea la bendición de nuestro Dios y Padre para ustedes, iglesia.